El doctor Hernando Hernández Quintero es abogado, doctor en Derecho, magíster y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, especialista en Legislación Financiera de la Universidad de Lausanne, especialista en Ciencia Política de la Universidad de Ibagué. Se ha desempeñado como abogado del Banco de la República, jefe de investigaciones especiales del Banco de la República, gerente del Banco de la República sucursal Ibagué, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Corporación Universitaria de Ibagué, 1999 a 2001. Concejal del municipio de Ibagué del 2000 al 2003, alcalde encargado de la ciudad de Ibagué en el año 2005. Actualmente es docente de Derecho Penal de la Universidad de Ibagué en pregrado y posgrado, profesor de posgrado en la Universidad Externado de Colombia, Libre de Colombia en Bogotá, Universidad Libre en Cali, en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Autor de artículos científicos y libros de Derecho Penal de delitos económicos en la actividad financiera. Integrante del Grupo de Investigación de Derecho de la Universidad de Ibagué, IDE. Miembro de la Academia de Historia del Tolima, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, capítulo Ibagué, y del Instituto de Derecho Procesal, capítulo Tolima. Damos la bienvenida al doctor Hernando Hernández Quintero con su ponencia Lavado de Activos, un nuevo paradigma en la persecución del delito. Muy buen día para todos. Un saludo especial para los organizadores de este importante evento, para el doctor Germán Calderón, el decano de la Facultad de Humanidades, la doctora Ana Isabel Borges, directora del programa de Derecho, la secretaria general de la Universidad, la doctora María Andrea Gómez, al doctor Robin Andrés Melo, quien es el, sin lugar a dudas, como decía el doctor Posada, gran artífice también de esta jornada tan importante al lado de las directivas del programa y de la facultad. A los señores ponentes invitados de la capital de la República, el doctor Ricardo Posada y Yesid Viveros Castellano. Primero, el doctor Posada, una de las figuras nuevas del derecho penal, pero ya pareciera antiguo por todo lo que nos ha legado al derecho penal y al derecho en general. Y Yesid Viveros, pues mi hermano en tantas causas académicas, personales y familiares. La doctora Inés Joana Pinzón, primera directora del programa y diría que una de las gestoras al lado de nuestro actual decano en la Universidad de Ibagué, el doctor Omar Mejía, quien también le envío un saludo desde aquí. Profesores Henry Franco, John Jairo Peña y demás ponentes y compañeros de este programa de la Universidad del Tolima. Doctora Constanza Vargas, directora del programa de Derecho de la Universidad de Ibagué. Doctor Héctor Hernández Quintero, mi hermano, magistrado honorable del Tribunal Superior de Ibagué, que seguramente me jalará las orejas si no lo hago bien. Señores profesores de las diversas universidades, estudiantes de la Universidad del Tolima, de la Universidad de Ibagué, de la Universidad Cooperativa. Vernos en un auditorio con esta presencia tan calificada como la de ustedes y un programa también diseñado permite tener la tranquilidad, la conciencia muy serena y el ánimo muy dispuesto de que en el Tolima se va haciendo realidad un sueño que hemos tenido muchos, de que todos los ciudadanos que quieran estudiar Derecho tengan una oportunidad. Ese sueño se va haciendo realidad gracias al empuje de estas nuevas generaciones, ver nacer esta facultad, como les decía, en manos de Joana, de Omar, luego por su paso de la doctora Gaby Andrea y ahora la doctora Ana Isabel. Da gusto
porque es de verdad las nuevas generaciones haciéndose cargo de los nuevos proyectos. De tal manera que con mucha emoción estoy ante ustedes para presentar un tema que realmente es novedoso en el país, a pesar de tener ya algunos años de estarse trabajando sobre él. Y es que estábamos acostumbrados nosotros, los penalistas, a los temas tradicionales, lo que ha sido la protección de los derechos de los ciudadanos, en primera instancia, de los bienes patrimoniales, como también la vida y la integridad personal, que hoy nos sorprende el doctor Ricardo mostrándonos como un tema bastante debatido en el país, demanda con urgencia unas grandes reformas, una actualización para que de verdad podamos decir que estamos haciendo derecho penal en Colombia. Y es que el lavado de activos lo hemos denominado aquí como un nuevo paradigma en la persecución del delito, porque todo el diseño, la estructura de la persecución de quienes se apartan de la ley estaba cimentado en esos bienes jurídicos. Y por tanto, las prácticas de investigación, los sistemas y demás, estaban dirigidos al delincuente en forma casi que individual y persiguiendo ese tipo de delincuencia tradicional. Pero de pronto nos sorprende la delincuencia transnacional, estamos frente a fenómenos modernos para dar apariencia de legalidad a los dineros y a los bienes que provienen de actividades ilegales. Entonces, hay que cambiar de paradigma, que no quiere decir otra cosa que cambiar de sistema. Es decir, resulta estrecho y limitado el sistema tradicional para enfrentar a una delincuencia poderosa, a una delincuencia que supera las fronteras patrias y que produce además un daño en la moral social y en el equilibrio socioeconómico del país. De una manera muy sencilla, el lavado de activos ha sido definida como el proceso de ocultamiento de bienes, de dinero, entre ellos naturalmente el más representativo, y los subsiguientes actos que se realizan para dar apariencia de legalidad a los bienes que provienen de otras actividades ilegales. Aquí empezamos ya a pensar que teníamos en el país, o tenemos todavía, la figura del encubrimiento, que se ha usado tradicionalmente para castigar a quien recibe el fruto del delito, compra la farola que nos roban del vehículo, compra el televisor que se sustrae de nuestras casas y de alguna manera ayuda a ocultar el producto del ilícito o a borrar las huellas de ese delito o de las personas que han participado en él. Pero resulta aparentemente insuficiente y por eso se cambia el sistema hacia el lavado de activos. ¿Por qué? Porque desde los Estados Unidos, en la década de los 70, empieza a notarse cómo se retira dinero de ese país y como a ellos les duele tanto la plata, empiezan a preocuparse y a decir, vamos a establecer unos controles. Y esos controles es llenar unos formularios para detectar quiénes están sacando el dinero. Pero allí no se queda, sino que empieza a moverse a nivel internacional cómo controlar a aquellas personas que tienen un problema. Además, porque reciben grandes cantidades de dinero y no saben qué hacer con ellas, cómo llevarlas a su país de origen después de haber terminado un proceso delictual, cómo haber coronado, como dicen los delincuentes, un cargamento, por ejemplo, de cocaína. Pero también aparece el mensaje del Estado, el Estado que quiere decirle a los delincuentes y a los ciudadanos en general que el delito no paga. Es decir, que aquella persona que se aprovecha de lo ajeno debe ser, como diría Beccaria, despojado hasta de lo propio. Es decir, hay que quitarle el fruto del delito con el propósito de que se desestimule la actividad delincuencial. Entonces coinciden
un propósito del Estado de enviar ese mensaje, de controlar esa delincuencia, como también la posibilidad de castigar ejemplarmente a quienes asumen esas actitudes. Pues bien, hay que decir de manera también clara que hay unos pasos que se siguen en el lavado de activos. El primero, generalmente los autores hablan de 3, yo siempre creo que debe hablarse de 4. El primero es la obtención, es decir, el delito base, el delito de donde vienen los bienes o el dinero, que sería la obtención o recolección de los recursos. Segundo, la colocación física. Dice el adagio chino, ¿dónde será el mejor sitio para esconder un árbol? En el bosque. ¿Dónde será el mejor lugar para esconder el dinero malo? En los bancos o en los sitios donde se tiene mucho dinero bueno. Se dice que el origen de la palabra de lavado de activos viene de Al Capone, que utilizaba las lavanderías, donde pues muy poca gente paga con tarjeta, ¿no? A no ser en los Estados Unidos, que dicen que pagan hasta un chicle con la tarjeta de débito. Aquí nosotros todavía trabajamos con el dinero en efectivo, y ese dinero malo pues se escondía dentro del dinero bueno. Un tercer paso, que a mi juicio es el más importante, la diversificación o estratificación de ese dinero, que implica realizar tantas operaciones como sean necesarias para hacer perder al investigador la huella del dinero malo. Como lo enseña un autor español, Blanco Cordero, el delincuente va colocándole unas capas encima, cada una capa, otra capa, para ir ocultando el origen. ¿Y el investigador qué hace? Lo contrario, irle quitando una capa, otra capa, a ver si llega a la médula de dónde viene ese dinero ilícito. Entonces, obviamente el mejor resultado lo obtiene quien logre de alguna manera quitarle el interés al investigador para llegar al suceso central. Entonces, por ejemplo, dice, consigno estos 50 millones de pesos, pero quiero que me los traslade a Cúcuta, en donde allá aparece una persona beneficiaria, una persona jurídica, y luego pasaría a otra persona y demás, es decir, alejar al investigador del origen del delito. Y últimamente, en la última etapa, la integración de dichos recursos, que es cuando ya definitivamente los dineros están incorporados al sistema económico. Como digo, generalmente encuentra uno en su conjunto, en su edificio, en su barrio, de pronto a una persona que muy elegante con su perrito, una señora, una dama bastante elegante, bonita y tal, y todo el mundo pregunta, ¿y ese quién es? No sé, pero es muy buena persona. Ese es el que ayuda más en la iglesia, el que colabora más en los bazares, está el primero aquí en la evacuación cuando hay que hacerla. Es un personaje. ¿Y en qué trabaja? Ah, no sabemos. ¿Y de dónde sacó la plata? Sí que me. Pero ese dinero ya está integrado en la economía y no hay manera de perseguirlo ni siquiera por enriquecimiento ilícito. ¿Cuáles son los métodos utilizados para ese lavado de activos? Todos los que la fertilidad de la mente humana y sobre todo la colombiana puede generar, ¿cierto? El pitufeo, el más conocido, es decir, consignar pequeñas cantidades que no alcancen a ser detectadas por el radar de la UIAF, la Unidad de Análisis Financiero, a la que deben reportarse las operaciones que superen una cantidad, 10 millones de pesos o 10.000 dólares. La utilización de negocios lícitos, bares, bombas de gasolina. Yo siempre digo que esto es lo más trágico que le puede pasar a uno cuando va a tanquear uno su carrito y le da un billete grande al bombero y el bombero saca ese montón de billetes del bolsillo. Se le salen un poquito las lágrimas a uno de ver esa cantidad de plata que manejan, ¿no? Claro, ahí hay mucho dinero bueno, ¿sí? En las discotecas, donde pues los que normalmente no van con su señora, pues no pagan con tarjeta, sino en efectivo. Los moteles donde dicen que se mueve mucho ese dinero.
corromper a los funcionarios para evitar los reportes, sacar físicamente el dinero. Desafortunadamente, cuando ustedes miran las sentencias de la Corte Suprema en Colombia, la mayoría, si no casi que todas las sentencias, son sobre personas que han cogido allí en el aeropuerto con maletas de doble fondo. Importante que ahora pensemos, ¿dónde está todo este dinero en las caletas de la FARC, o de los paramilitares, o de los bacrinos? ¿Por dónde van a correr? Eso demanda un control muy especial desde el punto de vista de las entidades del Estado para tratar de evitar un lavado, porque desafortunadamente inclusive una forma de lavar hoy lo constituyen las amnistías. Cuando le dicen a la gente traiga de otro país todas las inversiones que tenga y no pague impuestos sino el 40% y yo le rebajo sobre el 60%, pues claro, se está lavando el 60% cuando provienen de actividades ilegales. Los préstamos plenamente garantizados, cuando alguien dice, mire banco, présteme 50 millones o 10 millones de dólares y yo le mantengo un depósito de 10 millones de dólares. Es decir, el banco no corre ningún riesgo y sí está entregándole a una persona una constancia de que le debe esa plata y después de que se la pagó, pues supuestamente quedó lavada. Bueno, miles de formas, la subfacturación, todo lo que tiene que ver con el contrabando, la compra de empresas quebradas, la compra de billetes de lotería. Usted me dice, pero ¿por qué un señor le da por comprar billetes que han sido ganadores? Pues claro, porque le paga lo que el Estado le quita, pero él aparece como que ese dinero es producto de una buena suerte. Aquí en Ibagué hay unos que se han ganado varias, ¿sí? Varias loterías se han ganado por ahí, son de una suerte loca, como dicen. Lo mismo pasa en los casinos, pues van y recogen las fichas ganadoras y se presentan como si ellos fueran las personas. La doble facturación, la compra de empresas quebradas, o los equipos de fútbol hoy, desde luego no todos, ¿no? Porque, ni mucho menos ni la mayoría, porque hay personas que han dedicado su trabajo. Pero hay muchos, sí, unos señores ahí que a veces compran unos jugadores y que cuánto vale ese jugador, un montonón de plata, un marcador de punta que no marca ni un cuaderno. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Por qué va a valer tanto? Pues échenle ojo, échenle números a cómo es la cosa. El mercado de electrodomésticos también le pasa a uno, hay veces con mi señora digo, oiga, entremos allá a esta venta de que le da a uno pesar que nadie entre, ¿no? Lo que están rogando los de adentro es que uno no entre a perturbarle su negocio, que es que no vender nada, porque todo depende, ya, o lo venden a menor precio para poder lavar. Bueno, estos son muchas las tarjetas de crédito aprobadas. Y las últimas, lo último que han descubierto, el tema de las pirámides, la utilización de cuentas para consignaciones nacionales. Yo siempre les recomiendo, sobre todo a los profesores universitarios, a quienes nos obligan a abrir cuentas para consignarnos la plata de la universidad donde uno va, y hay otras que no lo vuelven a invitar, a ver, tipo muy malo, no lo vamos a invitar, y quedó la cuenta abierta, pues cualquiera lo puede utilizar para un lavado de activos como tal. Bueno, no me detengo más, son muchas, les repito, las últimas, las pirámides. Mire, el señor David Murcia había podido, a mi juicio, superar su dificultad del tema de las pirámides. ¿Por qué? Porque había podido utilizar, o mejor, yo creo que lo aconsejaron para que utilizara un resquicio que tiene la ley o la norma que llenó el tema de pirámides, donde dice que no comete el delito cuando la persona utiliza el sistema de crédito o de tarjetas, un poquito las tarjetas prepago, ¿sí? Pues a eso le apostó cuando entregaba carros y entregaba cosas, era tratar de evadir la respuesta. Pero ¿cuándo fracasó? Cuando le metió al mercado, a su tema, el lavado de activos. Y entonces, un libro de Ginette Bedoya lo acredita muy bien, cómo dineros del narcotráfico de los paramilitares terminaron enredados allí, y obviamente, pues el problema se le volvió más grave y no pudo salir como seguramente pensaba con esa fórmula jurídica. Bien, decíamos al iniciar que se cambió que hay un paradigma nuevo. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los delitos nacen, o la descripción legal de los delitos nace en el legislador nacional, que discute un tema en razón a la repetición de una conducta delictiva, del daño que está causando, de una política criminal que se diseña,
y terminamos creando un código penal, o agregando una conducta o suprimiéndola del código penal. Pero aquí hay un cambio de paradigma porque nos viene la creación de este delito desde el punto de vista internacional. Es casi que una imposición del sistema internacional o de las convenciones internacionales. Cuando uno estudia el lavado de activos, tiene que primero mirar la óptica internacional y los problemas que eso trae. Entonces, en 1988 se realiza la Convención de Viena, que era una convención contra el narcotráfico para sancionar el delito de narcotráfico. Entonces, en esa Convención de Viena, como lo vamos a ver un poco más adelante, se dijo: es necesario que todos los países del mundo, los que firman este convenio internacional, eleven a delito el tema del lavado de activos. Es decir, hay una imposición que vamos a ver todo lo que le cuesta a Colombia, porque naturalmente no había un interés en crear esa figura, y los problemas dogmáticos que trae. Entonces, hay una serie de convenciones en las cuales todas imponen la creación del lavado de activos o la transformación. La Convención de Basilea es el encuentro de los 11 bancos más poderosos del mundo, centrales, los bancos centrales, que aprobó que había que cambiar la idea de que los bancos podían recibir la plata de quien fuera. El problema es que no fue solo aquí en los bancos, el problema del Banco de la República. Tal vez ustedes recordarán que en la década de los 70, cuando la bonanza marimbera y la bonanza cafetera, el gobierno se tapó la nariz y abrió una ventanilla que recibió el nombre de ventanilla siniestra, porque el país recibió todos esos dólares sin medir de dónde venían, lo entregó dinero y generó una inflación que superó en esa época el 35%. Lo que hoy está en boga, ese tema del estanflacionista. ¿Qué quiere decir eso? Que una economía es estanflacionista. Pues que estanca la producción porque no proviene el dinero de actividades lícitas, organizadas, que pagan impuestos, que generan empleo, sino que proviene de actividades ilícitas que no requieren mucho personal y no pagan impuestos por demás. Entonces estanca la economía, pero automáticamente ese dinero que llega genera una inflación en el país. Por eso se habla hoy de estanflacionista. La declaración de Basilea dijeron: miren, todos los bancos tenemos que cambiar de manera de pensar. De aquí en adelante debemos mirar quién es nuestro cliente, de dónde viene el dinero. Y eso tiene una repercusión más adelante en el tema administrativo con la creación de la figura del CIPLA y otras demás. Igual el G7, que creó nada menos que el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, que entregó 40 recomendaciones sobre el control al lavado de activos. La Comisión Económica Europea, los Estados Unidos, los americanos, y la última en el año 2000, la Convención de Palermo, que diseñó y señaló que debe entenderse por el concepto de delincuencia organizada. Miren ustedes aquí en la Convención de Viena, pues, que se celebra el 20 de diciembre de 1988, fue aprobada por la ley 67 del 93 en Colombia. Dos puntos centrales, además de los que están señalados ahí: la obligación de tipificar el delito de lavado, es decir, la orden a los que firmaron de crear un delito. Segundo, algo gravísimo, son los problemas que trae el estar pensando en delitos que no creamos ni estudiamos nosotros. Dice que todos los países que suscriban este tratado deben procurar la inversión, establecer en esos delitos la inversión de la carga de la prueba. Figura absolutamente extraña en el derecho penal. Y de ahí hemos venido dando saltos a la famosa carga, inversión y la carga dinámica de la prueba, trayendo figuras del derecho civil al derecho penal y generando unos problemas muy graves. Y me parece a mí un acomodo de la Corte Suprema de Justicia. Cuando la Corte Suprema de Justicia dice: usted no tiene que probar el delito previo, es decir, no tiene que probar que el señor cometió un delito de narcotráfico, o un delito de extorsión, o un delito de tráfico de moneda falsificada, sino que usted tiene que inferir, es decir, al cliente, al personaje, el cliente del derecho penal, que es el síndico, el imputado, pues lo que le dicen es: mire,
lo que acaba de pasar, no porque esté de acuerdo, porque lo critico acerbamente, con el señor Yair Acuña, un parlamentario o ex parlamentario. El señor va al carro y le dice, miren, le cogimos aquí 500 millones. El Estado ya no dice, oiga, voy a probarle que usted se enriqueció ilícitamente, sino le dice, oiga, me da un favor y me dice, me prueba que ese dinero no es producto de una actividad delictual. Es decir, le entrego la carga de la prueba como se hace en civil, que el esquema es totalmente diferente. Entonces empieza a darse unas figuras propias de una convención que nos dice, usted tiene que invertir la carga de la prueba porque eso facilita la persecución del delito, desde luego, ¿sí? Es muy difícil que una persona, claro, se dice, usted que es el que está en mejor condición de probar, pues pruebe. Cuando recibe uno poder de alguna persona honesta, que ha trabajado durante muchos años, y le dicen a uno, doctor, me defiende que me están endilgando un enriquecimiento ilícito, es decir, si usted tiene todas las carpetas de cómo hizo para comprar el carrito Mercedes que tiene hoy, que dio el campero, que hizo esto, que le prestó la federación, que yo con mucho gusto lo defiendo. Si no, no, porque usted ya está condenado, porque allá le van a decir que demuestren que eso es lícito. Entonces, problemas que ayudan a la lucha de una delincuencia muy poderosa, pero que poco a poco va haciendo camino. Y les quiero contar una reciente sentencia de un delito absurdo que crearon, que se llama el no reintegro de dineros a los señores de las pirámides. Es decir, lo castigo porque usted captó ilícitamente, pero además, si no devuelve la plata, le establezco un concurso de delitos y le alargo la pena. ¿Sí? Cuando podía ser una causal o agravante o atenuante, como en el peculado. Si usted devuelve la plata en tal momento, pues le rebajamos tanto. Bueno, ahorita la Corte Suprema, recientemente, una sentencia dice, y ahora no necesita probar que hubo delito de captación, no necesita que esté condenado por un delito de captación, sino que usted tiene que demostrar que no provenía de esos bienes. Entonces, podemos condenarlo por el delito de no de reintegro de dineros, cuando todavía no sabemos si el señor va a ser condenado por un delito de captación. ¿Y de dónde se inventan eso? Pues de aquí. Ya vamos dando pasitos y pasitos, y ahí es donde los penalistas tenemos que empezar a preocuparnos y decir, bueno, pues, la presunción de inocencia, ¿dónde está? Y el principio de legalidad, ¿no? Que lo hagan, perfecto, vamos todos a luchar, y ese es el fin, de enfrentar a la delincuencia, pero con un derecho que no se puede llevar de calle, los derechos fundamentales. La declaración de Basilea, esa de los 11 bancos, lo que hizo básicamente es el concepto de conozca a su cliente, que luego se traduce en temas internacionales. Aquí está, que toda persona, que cada entidad debe procurar que su banco, su entidad no sea utilizada indebidamente para dar apariencia de legalidad a los delitos. El grupo de acción financiera, el G7, que también son los 7 países más importantes, más influyentes desde el punto de vista económico, establece las 40 recomendaciones. Luego, cuando el suceso de las Torres Gemelas, se le agregaron 7 para incluir el terrorismo, pero hoy hemos regresado ya con algunas fusiones a las 40 recomendaciones. Básicamente lo mismo, identifique su cliente. Otra cosa, trate de eliminar o flexibilizar la reserva bancaria, porque era una disculpa que tenían los bancos, decir, mire, yo no le puedo informar, usted juez, no, yo no le puedo dar los datos, ni señor fiscal, porque es que no es que eso es reserva bancaria, y me meto en un problema. Entonces, estas convenciones han ordenado, y sobre todo, otro tema muy importante, que es el de la cooperación internacional. Sin cooperación internacional, este delito no se podrá combatir nunca. Ustedes lo saben, eso por valija diplomática, que va y demoran 3 meses, a los 3 meses le dicen que no encontraron al cónsul, pues eso no funciona. Tiene que existir, y de ahí justifico yo el tema de que la Fiscalía hoy tenga unos embajadores que puedan rápidamente gestionar valores pertenecientes a la Fiscalía, que puedan rápidamente conseguir la información. Pero miren que todos los modelos siempre aparece criminalización del lavado de activos. Los Estados americanos, lo mismo, la organización, salto un poquitico, la Convención de Palermo ya les decía
crea los conceptos de delincuencia organizada, de grupo delictivo, de delito grave, porque resulta que en el Gafi se propuso que ya no fuera únicamente el narcotráfico, sino cualquier delito grave el que fuera base de el lavado de activos, o delito fuente, le llaman también. Y en el Palermo dice, debe incluirse todo delito grave. Y ahora vamos a ver qué influencia tiene ese concepto. Los antecedentes administrativos tienen que ver con que la banca fue, sin lugar a dudas, la primera organización a través de lo que se llama el grupo de banqueros y de entidades financieras. Fueron los primeros que se empeñaron en controlar el lavado de activos. La primera vez que una entidad gremial como la asociación bancaria es la que dice, oiga, cumplamos Palermo, cumplamos nosotros lo que están diciendo en las convenciones, especialmente Basilea. Es decir, persigamos el delito y evitemos que entre dinero mal habido a las instituciones. Y entonces se dicta una serie de normas de autorregulación. Ellos fueron los que se inventaron que había que llenar un formulario cuando la operación superaba unos datos, que había que reportarle a la Fiscalía General de la Nación las operaciones inusuales o sospechosas. Inusuales como cuando uno se gana un sueldo fijo de 3 millones, consigna todos los meses y un día aparece consignando 50 millones. El banco tiene la autoridad de decirle, oiga, explíqueme. Y uno dirá, mire, es que al fin y al cabo, al fin mi suegro me dio la herencia, ¿sí? Y entonces tengo tanto allá. O al fin me pagaron lo que estaba pendiente allá del retroactivo del Poder Judicial, de todas esas cosas, y entonces mira, aquí está mi plata, ¿sí? Si no lo logra explicar, se convierte en una operación sospechosa. ¿Y a dónde lo envía? A la UIAF, una entidad técnica adscrita al Ministerio de Hacienda, que lo único que hace es revisar a través de los software y demás si hay un posible lavado de activos, y entonces ahí sí lo envía a la Fiscalía. Fíjense ustedes que el empleado bancario no denuncia el hecho, únicamente pone una evidencia de que se trate de una operación sospechosa, ¿sí? Yo le digo a mis amigos que tengan mucho cuidado, porque ya las señoras aprenden mucho, sobre todo las esposas cuando oyen esto, ¿sí? Inusual es que uno todos los días llega a las 5 de la tarde, y entonces un día llega a las 9 de la noche, y entonces la señora le pregunta, bueno, pero ¿y dónde estaba? Y usted que nunca ha cambiado ni una rueda, una llanta, de no me va a ir, mire, me puse a arreglar el carro. No, eso es sospechoso, eso ya, ahí no hay justificación posible. Entonces, fíjense que hay maneras de identificar, sobre todo en el sistema financiero, este problema. Entonces fue los bancos los que primero empezaron no autorizar para que terceros utilicen las cuentas, a pedirle a la gente que cierre las cuentas que no están utilizando, flexibilizaron el concepto de reserva bancaria y abstenerse de realizar operaciones que tengan la apariencia de ilegalidad. Pero como el gobierno siempre está también al acecho de estos compromisos, entonces un día dijo, como ustedes están tan juiciosos y querían hacerlo voluntariamente, entonces yo les dicto el decreto 1872 del 92 y obligatoriamente tienen que hacer lo que antes venían haciendo por vía de su propia voluntad. Lo mismo, dejar constancia en los formularios, reportar, y aquí viene lo importante, el decreto 663, que es el estatuto orgánico del sistema financiero, entonces señaló del artículo 102 al artículo 107 cuáles son las conductas que debe seguir el banquero para evitar el lavado de activos. Esto tiene una enorme repercusión porque a partir de acá se crea el delito de omisión de control para sancionar a los banqueros cuando no cumplen con sus deberes. Entonces se volvió obligatorio estos temas de reportar a la Fiscalía y a la UIA. Hasta ahí lo que tiene que ver entonces con los antecedentes administrativos, o después de ese estatuto orgánico del sistema financiero, pues se desarrolla a través de circulares, de normas de carácter administrativo que van a llenar luego el tipo penal de lavado de activos. Las más importantes, la primera, la 061 del 96, que creó el Sistema Integrado de Prevención de Lavado de Activos, que quiere decir que cada banco debe tener un departamento de seguridad desde el punto de vista de lavado de activos,
tiene un oficial de cumplimiento que es un enlace entre las autoridades y el banco para efecto de los reportes. Además es la persona encargada dentro del banco de diseñar los cursos de formación, de revisar los manuales, es decir, tiene la posición de garante frente a las responsabilidades del banco, que son esas responsabilidades de la junta directiva, de los administradores, pero aquí está trasladada esa posición de garante al funcionario que se llama oficial de cumplimiento. Y la última, que es la circular externa 022 de 2007, que transforma ese CIPLA en el SARLAP, Sistema de Prevención de Riesgos. Así como el banco tiene que prevenir que tenga suficiente dinero para cubrir sus obligaciones, que el crédito esté bien controlado, pues esto es un riesgo, el lavado de activos se convierte en un riesgo, entonces tiene que aparecer una prevención. Ahí está, entonces hoy básicamente en esas circulares, lo que tiene que ver con las cooperativas también es la circular básica jurídica 07 del 2008. Y llegamos a la parte penal. ¿Qué sucedió entonces en la parte penal? Como no se cumplía ese compromiso de llevar al Código Penal el lavado de activos, llegó al ministerio el doctor Néstor Humberto Martínez, que había sido superintendente bancario, una persona cercana a los dos temas, y le dijo, mira, hay que cumplir. Y presentaron el primer proyecto, pero como no sabíamos mucho del lavado de activos, se dijo, entonces metámoslo como una forma de receptación, lo que es el lavado de activos, una forma de receptación. Y entonces se dijo, ampliemos el artículo 177 de entonces, que hoy debe ser como el 470 y algo, donde se dijo, mire, si la receptación dice que el que fuera de participación en el delito realice determinadas operaciones, entonces nosotros le aumentamos la pena y metemos el lavado de activos como una forma de receptación. Eso, dicho en palabras muy francas, fue meter por la puerta de atrás un comportamiento tan grave como el lavado de activos. ¿Por qué? Pues porque había que cumplir de alguna manera con ese requisito. Luego viene la ley 365 del 97 y el Código Penal. Entonces luego se dieron cuenta en el Ministerio de Justicia, y los penalistas lo advirtieron. Dijeron, mire, cuando usted está llevando este delito a la receptación, pues sencillamente le está regalando el concurso de delitos al delincuente. Es decir, usted no lo puede juzgar por el delito de donde viene el dinero mal habido, es decir, llámese narcotráfico, y el lavado de activos. Usted lo juzga por la receptación y le regala el delito. Segundo, lo ubicamos, el delito, la receptación es un delito contra la recta administración de justicia, o impartición de justicia. Y esto no tiene nada que ver con esto, porque el lavado de activos tiene que ver es con el orden económico social. Cuando entra todo este dinero mal habido, sin respaldo, además lo que hace es resquebrajar el orden económico social que hace. Eso llevó a que dictaran entonces la ley 365 del 97, donde se declara que el delito de lavado de activos es un delito autónomo. Y entonces aparece ya la posibilidad de que concurse también con el delito del cual provienen los hechos. Y empieza a agravarse la pena y empieza un juego bastante complicado, que es aumentar cada vez que se puede el número de los delitos de los cuales proviene la actividad delictual. Luego viene el Código Penal del año 2000, lo ubica en el artículo 323, y también copia una figura que se aprobó en la ley 365, que es el delito conocido como de omisión de control, para sancionar a los gerentes de banco, representantes legales o empleados que no cumplen los controles administrativos a los que me refería hace un momento, y entonces permiten el lavado de activos. Desde ya quiero decirles que a mi juicio fue un error muy grande, porque fue regalarle a los banqueros una figura privilegiada. ¿Por qué? Porque sencillamente el banquero que presta una ayuda eficaz o que es parte del grupo delictual que lava activos, a veces con su ceguera voluntad, es decir, haciéndose el que no ve, u otras veces ordenándole inclusive al empleado que no revise o demás, él lo que está cometiendo es un lavado de activos del 323, delito
por ser o bien coautor o en calidad de partícipe, y con una pena hasta de 30 años. Pero después le decimos, le creamos este delito, y usted que lo que hizo fue omitir cumplir, es decir, no llenar el formulario, no reportar la operación sospechosa. ¿Con qué objeto lo hacía? Pues para ayudar al lavado. Entonces no, a usted no le cobramos el lavado, sino que le cobramos la omisión de control y le regalamos unos muchos años, porque la pena será de 4 a 10 años, preacuerde, y entonces quedan 2 y tiene detención domiciliaria, inclusive una libertad condicional sin ningún problema, cuando el delito que ha cometido es un delito de lavado de activos. Pero, repito, aquí empieza con la ley 742 del 2000, la 1121 del 2006, el decreto 44 del 2008 y la 1357 del 2009, y la ley 1453 y la última, la 1762 del 2015 sobre contrabando, aumentar el número de delitos de los cuales proviene la actividad delictual. Entonces, en la ley 190 aparecieron apenas, miren ustedes, algunas conductas muy elementales que se fueron aumentando poco a poco. Por ejemplo, ya en la ley 365 se reformó el Código Penal para incluir estas figuras y se fueron aumentando el número de delitos hasta llegar aquí a la ley 599, es decir, el Código Penal. Miren ustedes que en la ley 365 del 97, los que tengo señalados en rojo ya son unos delitos nuevos. Antes no eran sino, es decir, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, estos eran las únicas figuras. Pero luego ya en el Código Penal del 2000, miren ustedes, además de las que ya he mencionado, le agregaron el tráfico de armas, los delitos contra el sistema financiero, 4 de un solo tiro. La administración pública, aquí está un maestro de todos estos conceptos como el doctor general Rolando Antonio, que le presento un respetuoso y afectuoso saludo. Él lo sabe, en la administración pública hay muchos delitos, unos que no tendrán nada que ver con un abuso de poder, un abuso de autoridad. ¿Qué puede inferirse después de relación con el lado? Sin embargo, los van metiendo ahí como en un costal. ¿Para qué? Dar la idea de que sea el mayor número. Los estados pueden escoger entre hacer una lista cerrada o una lista abierta. Decir, todo lo que provenga de cualquier delito, o de un delito grave, como dicen los españoles, o de un delito que tenga una pena de hasta tantos años. O puede hacer la lista cerrada de Colombia, unos delitos, y cada vez que se le ocurre a alguien, entonces vamos incluyéndole nuevos delitos. Por ejemplo, con todas esas reformas, más adelante, las que he mencionado, ustedes pueden encontrar hoy en el nuevo Código Penal todas estas modificaciones. La ley 747, bueno, las que ya mencioné, y entonces ¿cómo quedaría el delito? Le incluyen ahora tráfico de migrantes, trata de personas, y en otros colores les muestro la cantidad de delitos que se van aumentando día a día. Y no terminaremos, porque cada vez que alguien, de pronto mañana, algunos de los que escucharon aquí hoy la conferencia del doctor Ricardo, pues dicen, oiga, pero las lesiones personales también, por eso la multa valdría la pena, ¿sí? O yo pregunto, ¿por qué no están ahí los delitos contra el patrimonio económico? ¿Qué hicieron 24.000 millones de pesos que le robaron unos delincuentes al Banco de la República en Valledupar? Es que estaban por ahí. No, inclusive le borraron un numerito, ¿para qué? Para darle apariencia de legalidad, y eso no podría ser tomado como lavado de activos. Bien. Una consideración en razón al tiempo, no voy a detenerme en la interpretación dogmática, solo realizar la crítica de la forma como está diseñado el tipo penal. El tipo penal no es otra cosa, lavado de activos, que una persona desarrolle uno cualquiera de los verbos rectores que están aquí, que son 13 verbos rectores. Otra forma muy curiosa de legislar en Colombia. Ahora ya no hablamos de 1 o 2 verbos rectores, sino de 13 o 14 o 15, es decir, todo lo que se nos ocurra, con lo cual quiero decirles,
se está borrando los linderos entre la autoría y la participación. Toda la lucha de los profesores, doctor Robin, de Derecho Penal, de enseñarle a los alumnos o ayudarles a interpretar cuándo hay una autoría inmediata, cuándo una directa, cuándo la persona es coautor o cuándo es un partícipe, queda borrado automáticamente cuando empiezan a decir el que adquiera, el que resguarde, el que invierta, el que transporte, el que transforme, almacene, conserve, y ustedes van viendo que muchos de estos conceptos son iguales. Y vienen los problemas, a un campesino a quien le dicen guárdeme este dinero, ¿sí? Y de pronto guarda un dinero proveniente de actividades ilegales, termina en un delito de lavado de activos con 30 años de cárcel, ¿sí? Cuando, en el peor de los casos, podría ser una figura de receptación. Ahí el juez tiene que pensarlo muy bien y decir, bueno, ¿cuál fue verdaderamente el dolo de esta persona? ¿Cuál era su intención final? Pero aquí no, la más fácil es, pues, lavado de activos que no se salva a nadie y termina con una condena de esa naturaleza. Entonces, el delito consiste en realizar uno cualquiera de estos verbos rectores, les repito, son 13, cuando uno podría haber utilizado uno solo: realice cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. Eso llevaría todo. Y además que ese comportamiento, ese verbo rector, se realice con el objeto de dar apariencia de legalidad a dineros o bienes provenientes de una cualquiera de estas actividades, que también, les repito, en una expansión del derecho penal, todos los días se va aumentando de forma considerable. Una punibilidad que también se ha ido aumentando, como lo mostró Robin en la charla, de 10 a 3 años y una multa de 650 a 50.000 salarios. Ahí yo entro un poco en la inquietud del doctor Ricardo, pues me parece que en esos eventos la multa, por ser el titular del bien jurídico, el Estado, que es el que tiene que proteger el orden económico social, pues debe ser el destinatario de esas multas, porque implicaría reforzar la protección del modelo de política criminal y demás. Y me refiero por último entonces nuevamente a la omisión de control, que les repito se creó con el artículo 247b, que fue una reforma de la ley 365 del 97. Dice la norma, el 325, el empleado o director de una institución financiera o de cooperativas que ejerce actividades de ahorro y crédito que con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo. Miren los errores que tiene ese tipo y por qué he dicho que es una norma de privilegio. Primero, no cobija sino las operaciones en efectivo. Entonces, cuando uno hace una transferencia, no pasa nada, que es la operación más usada hoy. O cuando tramito un cheque, o cuando hago un giro. No, tienen que ser operaciones en cash, en constante, dinero constante. Segundo, un ingrediente subjetivo. Es decir, que la persona omite esos controles con el propósito específico de ocultar el origen ilícito del dinero. Miren, ahí es donde se enreda el legislador. Ese propósito es lo que naturalmente lo convertiría en un lavado de activos del 323 con una pena mayor. Y tercero, claro, uno no le puede quitar esta intención, porque si le quita el ingrediente subjetivo, es decir, lo que llama el legislador una intención particular, pues entonces castigaría conductas que son de carácter puramente administrativas, como cuando un cajero, un muchacho, a las 12 del día no llena el formulario porque tiene una cola muy grande y mucha gente esperándolo, y la operación es de 10 millones 20 pesos, ¿sí? Y se le pasa esa operación. Pues claro, si lo dejamos, si le quitáramos el ingrediente subjetivo, sería responsable de un delito de omisión de control, que es un delito de omisión propia. Luego, mi consejo, mi recomendación, quitar esa norma del Código Penal que está estorbando, generando más ruido, y más bien dejar en el 323 la sanción del delito de lavado, inclusive colocándole un agravante que se agrava la pena cuando la persona desarrolla actividades financieras, el gerente, administrador o representante de una entidad financiera. Podría agravarse en ese caso. Y también mi recomendación
que se elimine el sistema de estar aumentando delitos base, delitos puente, y se establezca cuáles son verdaderamente, con un análisis de política criminal, los delitos que quiere castigar fuertemente a través del lavado el Estado, y señale, por ejemplo, los que tengan una pena de determinado quantum o unos delitos graves, según se establezca, como en el caso español, teniendo mucho cuidado en no dejar delitos que realmente deben ser tramitados, es más, como una forma de receptación, porque la figura de la receptación sigue existiendo en el Código Penal. De esta forma, queridos estudiantes, lo que he querido mostrar es cómo se cambian los modelos de creación de tipos penales en razón a una presión de carácter internacional, generando también muchos problemas adicionales por no ser el resultado de un debate amplio y generoso de política criminal entre las personas y las entidades que deben cumplir esa tarea. Muchas gracias.